A nivel internacional, el doblaje se considera indispensable a pesar de la opinión popular actual de que todo debe ser visto en su idioma original. En el mundo existen países con situaciones precarias o conflictos internacionales a los que se les es difícil brindar entretenimiento televisivo local, y más aún si hablamos de licencias de programas infantiles. Es por esto que, si bien la mayoría de caricaturas recibe su doblaje respectivo, debido a la situación nacional o a que no es habitual la conservación de media, las emisiones de tales programas acaban perdiéndose casi o por completo. Así que agarra tu tacita y llenala con lo que quieras, porque le echaremos un vistazo a doblajes raros y perdidos de caricaturas. Doblajes en Tagalog, perdido, parcialmente encontrado. Antes de empezar, quiero darle un reconocimiento a los doblajes hechos en idioma Tagalog. Este idioma se habla en su mayoría en parte de Asia y Emiratos Árabes. La particularidad de los doblajes a esta lengua es que doblan casi todo producto existente. Yo creo que hasta mis videos cuentan con un doblaje Tagalog hasta ahora. Pero debido a su región, la mayoría del material de estos se encuentra perdido. Ya toqué este tema en el iceberg de la Lost Media, pero si quieres ver un video profundizando sobre esto, házmelo saber. Mabuti yun. Alam niyang nakabubuti sa kanya. Mukhang may naisakay tayong hitchhiker! Doblaje hebreo de Animaniacs, perdido, parcialmente encontrado. Animaniacs es una sátira de dibujos que cuenta la vida de los hermanos Warner, tres animales antropomórficos que durante el show hacen chistes de tono adulto y sarcástico. En hebreo, una lengua hablada en Israel, un país altamente religioso, la caricatura tuvo su respectivo doblaje llamándose Animaniacs. Seguramente la emisión del show se vería muy afectada gracias a la censura común que aplican estos países. Actualmente puedes encontrar la canción de los países y algunos extractos al azar del show en YouTube. Doblaje irlandés de Avatar, la leyenda de Aang, completamente perdido. El popular Nicktoon recibió un doblaje irlandés, más respectivamente al lenguaje Gaelic o irlandés tradicional, hablado en Irlanda, que actualmente se encuentra en peligro de extinción. El doblaje estuvo a cargo de la cadena Cula4, la división infantil del canal TG4, y el nombre oficial es el que ves en pantalla. Seguramente, debido a la desaparición próxima de este idioma, la serie no tuvo versión casera o en stream, además de que cada extracto de este doblaje era denunciado por Viacom. Doblaje singalés de Dora la Exploradora, perdido, parcialmente encontrado. El singalés es un antiguo idioma hablado por guerreros del siglo VII a.C. Actualmente solo lo hablan los habitantes de Sri Lanka, que según Wikipedia son unos 16 millones de personas. Dora recibió un doblaje a este idioma para ser transmitido en Siyata TV, adaptando el nombre y llamándose Siyita. Personalmente no me suena nada mal. Actualmente solo puedes encontrar la intro del programa en este idioma y realmente se oye de buena calidad. Doblaje árabe de Mickey Channel de Bob Esponja, perdido, parcialmente encontrado. Doblajes extraños de Bob Esponja, en especial en árabe, abundan, pero este caso es un poco particular. Mickey Channel es un canal egipcio muy popular en dicho país. No tiene afiliación con Disney, aunque literalmente utiliza a Mickey Mouse como mascota. Este canal emitió un doblaje de Bob Esponja único, del que actualmente solo se tienen algunos extractos. انت شو بتسوي دايما هون ها؟ يعني مش دايما بس مش دايما اهلا يا عامل القمامة. Doblaje albanés de The Loud House, perdido, parcialmente encontrado. QFO es un canal albanés que transmite caricaturas y en algún momento de 2017 transmitió Loud House. El material de transmisión de esta serie se hallaba perdido hasta que apareció una carpeta en Drive con algunos segmentos de capítulos en internet, pero aún la mayoría de la serie sigue perdida. Como detalle, el intro de esta serie se conservó en inglés. Doblaje galés de Los Padrinos Mágicos, completamente perdido. El canal galés S4C consiguió los derechos de transmisión de varias series de Nick, incluyendo a Los Padrinos Mágicos, que pasaron a llamarse así. No hay nada de material acerca de este doblaje. En la Lost Media Wiki se dice que había un pequeño extracto, pero realmente no pude encontrarlo. Doblaje malayo de Bob Construye, perdido, existencia no confirmada.
El idioma malayo es una lengua hablada en el sudeste de Asia, donde se transmitió Bob Construye. No se sabía de la existencia de este doblaje hasta que el usuario de YouTube SingBrass subió el intro y en la descripción ponía Astro Seria. Este es el nombre de un canal infantil de Malasia. No se sabe si se transmitió allí, pero por el contexto de la descripción también podría tratarse de un doblaje fan como petición a la cadena, ya que el arroba implica el intento de etiquetado. Pero de tratarse de algo oficial, de este doblaje se encontraría perdido. Doblaje Kazajistán de Phineas y Ferb, completamente perdido. Phineas y Ferb, al ser una caricatura Disney, consiguió internalización global, por lo que no sorprende que tenga un doblaje en Kazajistán, una lengua turca hablada en el centro de Asia. Habían algunos clips de este doblaje, pero fueron eliminados, lo que dejaría completamente perdido a este doblaje. Doblajes de Adibu, perdido, parcialmente encontrado. Adibu es una serie francesa que duró solo 2 meses en emisión en 2007. En años posteriores recibiría doblajes en varios idiomas, entre ellos polaco, árabe y español. El doblaje polaco actualmente se encontró, también algo del doblaje árabe. Cabe mencionar que la serie está en YouTube con su doblaje francés original, aunque aún faltan varios doblajes por encontrar. Doblaje mandarín de Padre de Familia, perdido, parcialmente encontrado. En 2014, Fox de Taiwán anunció la emisión de Padre de Familia completamente doblado. Actualmente hay solo unos extractos y un comercial del show. Desconozco si sigue en emisión con o sin doblaje, o hasta cuándo se transmitió. Como curiosidad, los comentarios que hay en el comercial oficial en la página de Facebook de Fox están en desacuerdo con que la serie se emita allí, al menos doblada. 有了，你们知道大唐花学运最扣人心弦的是什么？就是音乐啊！哈哈，对。 En fin, sí, un título alterno para este video sería Doblajes perdidos raros de Nicktoons y otros. Si conoces algún otro caso de Lost Media o tienes alguna idea para un video, házmelo saber en la caja de comentarios o en este mail. Hablo Tony para Tony Rodríguez TR. Chao. Beleza.